sistema de justicia penal, los asuntos pueden resolverse sin llegar a juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las soluciones alternas. Hoy hablaremos de una de ellas, la suspensión condicional del procedimiento. ¿En qué consiste? ¿Quién la puede solicitar? Y si procede contra una resolución de este tipo, un juicio de amparo. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Para hablar precisamente sobre el tema de hoy está con nosotros la jueza Nancy Elizabeth Sánchez Corona. Ella fue oficial judicial, secretaria en juzgado y en tribunal y actualmente titular del juzgado 11º de distrito en Poza Rica, Veracruz. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes comentando los temas principales del juicio de amparo relacionados con el sistema penal acusatorio. Jueza, cuando hablamos o escuchamos hablar sobre la suspensión provisional del proceso en este nuevo sistema de justicia, ¿qué es lo que debemos entender? ¿En qué consiste? Bien, la suspensión condicional del proceso constituye una salida alterna a lo que ordinariamente viene siendo el procedimiento penal bajo la regla del sistema penal acusatorio, que ordinariamente, insisto, concluye con una etapa de juicio oral en donde eventualmente podrá determinarse la responsabilidad penal del imputado y que posteriormente llevará a una audiencia de individualización de la pena. Como medida alterna o solución alterna al proceso, la suspensión condicional del proceso implica una serie de requisitos para poder imponer algunas condiciones al imputado que deba cumplir, dando prioridad a la reparación del daño que se haya causado con motivo del hecho ilícito a la víctima o ofendido. Para que pueda proceder la suspensión condicional del proceso, es necesario que el delito por el que se haya dictado el auto de vinculación no tenga prevista una pena cuyo término medio aritmético exceda de 5 años y además que no exista una posición fundada por parte de la víctima u ofendido y que no exista un incumplimiento anterior por parte del imputado en algún otro proceso de esta misma naturaleza. Básicamente esos serían los requisitos. Ahora, el plazo de la suspensión del proceso que determina el juez de control en su momento puede ser de no menor de 6 meses ni mayor de 3 años, pero con la salvedad de que en determinado momento podrá darse una posibilidad o en una sola ocasión de que se pueda ampliar por 2 años más. Una vez transcurrido el plazo de que se ha concedido al imputado la suspensión condicional y se han fijado las condiciones para que él las cumpla, consistentes o con la finalidad de lograr la reparación del daño a la víctima o ofendido, se verifica su cumplimiento y eventualmente habría 2 posibilidades aquí, que sería una, en el caso de que haya cumplido, tener por extinta la acción penal y decretar el sobreseimiento en la causa, y en el otro caso, en supuesto de que hubieran cumplido, pues esto implicaría que se reanude la acción penal y se continúe con el proceso como ordinariamente habría de ser. Jueza, mencionaba usted que uno de los requisitos sería que la víctima no se oponga, o sea, que esté de acuerdo. ¿Qué sucede si la víctima o se presenta una situación en la que alguien no está de acuerdo? ¿Hay un recurso legal para impugnarlo? ¿Sería el juicio de amparo? Sí. Primeramente cabría precisar que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la oposición de la víctima o ofendido debe ser fundada, esto es, puede tener una oposición, lo cual es válida dado el principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, será el juez de control quien valore esa situación en particular a efecto de dilucidar si efectivamente la oposición es fundada, esto es, si el plan de reparación que al momento de solicitar la medida alterna el imputado propone, efectivamente es tendiente a cubrir la reparación del daño causado a la víctima. Es decir, si no está justificada la oposición por parte de la víctima o ofendido, el juez de control puede válidamente aprobar el plan de reparación y conceder la suspensión condicional del proceso. Ahora, efectivamente, como comentas, ese tipo de determinaciones son impugnables. Desde luego que de acuerdo al sentido, le será desfavorable, en este caso, a la víctima o ofendido. Y conforme al artículo 467, fracción octava del Código Nacional, tendrá a su alcance el recurso de apelación, el cual deberá agotar previo a acudir a un juicio de amparo indirecto, atendiendo al principio de definitividad que rige en esta materia. ¿Y este recurso de apelación en qué consistiría? ¿Lo resuelve un
segundo juez de... Un magistrado, un tribunal de alzada, así es. Él resolvería. Y en el caso de que no estén de acuerdo con esa resolución, entonces sí van al juicio de amparo. ¿Qué ha ocurrido en todos estos años, en su experiencia, en esta convivencia, desde mi punto de vista, como muy compleja, entre el nuevo sistema de justicia penal y el juicio de amparo, ¿no? Tomando en cuenta que este nuevo sistema quiere que las cosas se resuelvan rápido. Entonces, si se presenta un recurso para impugnar, pues eso alarga el asunto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, en cuanto a la la interposición de los recursos, hay supuestos en los que, de acuerdo a la naturaleza del acto que se pretende reclamar, estaríamos en casos de excepción al principio de definitividad del que he venido hablando. En cambio, sin embargo, en el caso de que estamos comentando, donde es la víctima a quien le perjudicaría el hecho de que se hubiera otorgado la suspensión condicional del proceso, ahí sí no cabría la excepción al principio de definitividad, porque el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido en el sentido de que, aun cuando se trate de un acto de imposible reparación o de ejecución irreparable, lo cierto es que para que pueda proceder el amparo indirecto, tiene que agotarse ese principio de definitividad. Es cierto que en el caso de la víctima se estaría afectando un derecho fundamental como es el de la reparación del daño. Sin embargo, no estaríamos en los casos de excepción que se prevén en el artículo 61 de la Ley de Amparo como casos de excepción al principio de definitividad de actos que provienen de una autoridad de carácter jurisdiccional. Cosa contraria sucede cuando quien pretende impugnar la determinación que niega o que revoca la suspensión condicional del proceso es el imputado, que es a quien le afecta. Porque en ese caso bien pudiéramos considerar, de acuerdo a los criterios que ha habido aislados todavía por parte de algunos tribunales colegiados, en cuanto a que se estaría afectando posiblemente un derecho fundamental, que es el de la justicia restaurativa, establecido en el artículo 17 constitucional, o inclusive relacionándolo directamente con la libertad personal del imputado. O sea que no solamente puede estar afectándose a la víctima, sino también en este caso al Ministerio Público, pues que representa el interés de toda la sociedad, ¿no? Hay un tema ahí muy particular. En algunas legislaciones de los estados previas a la emisión y entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, las legislaciones de los estados en determinados regiones del país prevén al Ministerio Público como una de las partes legitimadas para oponerse a la concesión de la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hay una, digamos, divergencia de criterios en cuanto a que algunos consideran que, no obstante eso, cuando se trate de delitos donde no hay una víctima o un ofendido como individuo, sino que es la sociedad quien se ve afectada con el hecho impunible, entonces sea el Ministerio Público quien, como representante social, pueda oponerse fundadamente a esa concesión de esta medida alterna. Jueza, para quienes no somos abogados y no están tan familiarizados con estos temas, ahorita que menciona, hay criterios divergentes. ¿Es normal o qué le dice usted a la gente? ¿Es algo normal que cuando empieza a implementarse un nuevo sistema, en este caso de justicia penal, se den este tipo de ajustes, ¿no? Claro. Estamos ante un cambio, como decíamos también, en materia de derechos humanos de paradigma. Los cimientos del sistema penal acusatorio de carácter adversarial, como es el que rige ahora, son muy distintos a los que permanecían o daban sustento al sistema tradicional penal. Entonces sucede que los nuevos juzgadores, a quien nos ha tocado ahora implementar o aplicar este sistema penal acusatorio, estamos ante un verdadero conflicto para poder entender y comprender desde los principios que sustentan este sistema penal acusatorio, no se diga lo que corresponde a litigantes o a defensores. Muy bien, jueza, vamos a hacer una pausa y de regreso también hablamos sobre la capacitación que han recibido ustedes como jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. No se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Es momento de ver lo más destacado de los talleres y seminarios que imparte la Escuela Judicial y de regreso seguimos conversando sobre el juicio de amparo en el nuevo sistema de justicia penal.
Seminario sobre transparencia, información y evidencia científica. Al inaugurar los trabajos, la consejera de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado, aseguró que para los mexicanos, la mejor manera de que los juzgadores ejerzan la transparencia en cada resolución es que existan sentencias claras. Lenguaje que pueda ser comprendido por todos aquellos, aun y cuando no se refieran a los que están en el juicio. Esto es con el propósito de que entiendan perfectamente los motivos de una decisión y sobre todo poniendo énfasis en el valor probatorio que se le otorga a todas las evidencias. En el seminario se abordaron temas como la mala integración de una averiguación previa, la omisión de peritajes eficientes y casos relevantes entre México y Estados Unidos. Hoy en día en un nuevo paradigma se puede ordenar una investigación mucho más eficiente, imparcial y objetiva. Muchas de las veces, desafortunadamente, no realizar una correcta averiguación previa, una correcta investigación, puede llevar a un supuesto de sentencia absolutoria. Un juez bien informado, un juez que conoce del tema, un juez que conoce de la especialidad, tomará mejores decisiones. Y las decisiones las vamos a sustentar justo en esta clase de conocimiento, a través de conocimientos especializados, a través de conocimientos científicos. En el seminario organizado por la Escuela Judicial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Integral, participaron jueces y magistrados federales. Ya estamos de regreso conversando sobre este tema del juicio de amparo en el nuevo sistema de justicia penal y me gustaría preguntarle, jueza, ¿qué sucede con estos principios de continuidad o de contradicción, ¿no?, que vemos en el nuevo sistema de justicia penal en una sala de juicio oral? ¿Qué sucede cuando se presenta algún recurso, alguna impugnación y esto va al juicio de amparo? Con estos principios, ¿qué pasa? Así es. En cierta medida se rompen, pero tiene que atenderse obviamente a la regulación específica de la ley de amparo con algunos ajustes en aras de proteger los principios de los que comentas. Por ejemplo, en el caso del principio, que es otro de los que también rigen en materia del sistema penal acusatorio, que es el de inmediación, donde está directamente el juez en presencia de las dos partes, determinando lo que se solicita, ¿verdad?, por alguna de ellas. Obviamente, cuando se acude al juicio de amparo, pues ya no se está directamente ante el juez de control, como en el caso de las medidas cautelares o la suspensión condicional del proceso, que es la figura de la que hemos estado comentando. Y a veces se rompe con estos principios cuando, con motivo de alguna concesión del amparo por violaciones formales en las audiencias, se tiene que reponer el procedimiento. Entonces sucede que tiene que volverse a llevar a cabo toda la audiencia y entonces se pierde ese primer contacto que el juez de control tiene de los hechos y con las partes, ¿no? En otra situación, por ejemplo, sucede que también se rompe la continuidad en tanto que puede hacer que la reposición del procedimiento solo sea para cierta etapa de la audiencia y entonces se está suspendiendo en varias ocasiones ese proceso penal acusatorio y no permite que se cumpla finalmente con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución, de que en las menores audiencias posibles se puedan resolver los mayores planteamientos que hagan las partes, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Usted, su experiencia en el juzgado de distrito allá en Poza Rica, Veracruz, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo con este tipo de situaciones cuando se presentan los amparos? Se ha advertido, por ejemplo, cabe mencionar que en el estado de Veracruz es una de las entidades federativas en las que en último término entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal. Llevan poco, digamos. Así es, en abril del 2016. En el ámbito local ya había ingresado o se estaba aplicando respecto a delitos de fuero común de manera paulatina, de acuerdo a diferentes distritos. Sin embargo, lo que sí se advierte es que hay una falta todavía de entendimiento o comprensión del sistema penal acusatorio, tanto por algunos juzgadores de carácter local, quizás porque sí han tenido alguna capacitación, pero en lo elemental o básico y sobre todo con alguna deficiencia, si se quiere, de argumentación, en particular de la defensa e incluso el Ministerio Público. Que es muy importante. Así es, y volviendo al punto de los principios, ahí es donde es importante el principio de contradicción porque el juez de control
no podrá determinar ni ir más allá de las peticiones que se hagan de manera fundada por las partes dentro de ese proceso. Y cuando se resuelven estos asuntos a nivel estatal, a nivel local, ¿cómo impacta al llegar a nivel federal? Sí es muy trascendente, porque finalmente esos son los tipos de violaciones que cuando a nosotros nos llega un asunto en un juicio de amparo, tendremos que sopesar hasta dónde alguna violación a esas formalidades, como es el caso del principio de oralidad, donde en lugar de hacer expresiones verbales, algunas de las partes se limitan a dar lectura a las constancias, por ejemplo, se tiene que sopesar hasta dónde eso tendría sentido o trasciende pues a un resultado de determinado fallo. Llámese alguna medida cautelar, una vinculación a proceso o en el caso de la suspensión condicional de la que hemos tratado previamente. Porque si estamos de manera rigorista, como generalmente se hacía a la luz de los principios del juicio de amparo, de la técnica propia del juicio de amparo, pues esto llevaría a innumerables concesiones con la consecuencia que acabamos de mencionar de estar retardando el proceso penal. En estos casos que se han visto allá en Veracruz, ustedes han observado como la problemática real, ¿no?, de lo que se está dando, de esta convivencia, decíamos, entre el juicio de amparo y el nuevo sistema de justicia penal. Ya nos expuso algunos casos. ¿Hay algunas otras resoluciones que se pueden impugnar vía amparo? Sí, desde luego, atendiendo a si hay alguna afectación a derechos fundamentales, como se trató en el primer bloque, habría que ver si se puede reclamar desde el amparo indirecto y no esperar ya que haya una resolución definitiva, que es reclamable ya ante un tribunal colegiado, ¿no? Ahí habría que analizar en cada caso concreto el tipo de determinación que se está pretendiendo impugnar, y los más comunes son, por ejemplo, las medidas cautelares, que ya no propiamente puede ser la prisión preventiva, porque esa solamente se decretará cuando sea prevista de manera oficiosa en la nueva legislación, pero sí algunas otras medidas cautelares, como sea el estar yendo a firmar o a estar pendiente del proceso ante el juez, o algunas otras, ¿no? Y también puede ser, como decíamos ahorita, la suspensión condicional del proceso o la vinculación a proceso propiamente dicha, ¿no? Estas salidas alternas tienen el objetivo de que se resuelvan más rápido los asuntos, entiendo, ¿no? Sería importante como que la gente tuviera esta idea clara, como para no estar también impugnando todo el tiempo las resoluciones y tener, como decía, ¿no?, este cambio de chip de vamos a resolver el asunto de la mejor manera, reparemos el daño y pasemos a otra cosa. Ahí es algo muy importante que habría que destacar y que es finalmente una de las prioridades en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. La justicia restaurativa de la que hablábamos hace un momento, que está prevista a través de la reforma constitucional del 2008 en el artículo 17 y que pretende que haya una mediación, inclusive en algunos casos donde ya hay leyes secundarias que permiten regular esos medios, inclusive mediante terceros o ante terceros, para que pueda llegarse a un arreglo entre las partes, siempre y cuando se trate de delitos que no sean de mayor gravedad. Bien, jueza, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos de lleno a este tema de la capacitación. De acuerdo. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya, estamos en la Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Antes de ir a las conclusiones sobre el tema de hoy, el juicio de amparo en el nuevo sistema de justicia penal, echemos un vistazo a los eventos que tiene programados el Instituto para los próximos días. Diplomado Valoración Racional de la Prueba. Del 13 al 15 de marzo, el doctor Michel Tarufo, catedrático de la Universidad de Pavía, Italia, impartirá el último módulo en la sede central. Se transmitirá en vivo en las extensiones de la Escuela Judicial. Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género. El periodo de inscripciones se llevará a cabo del 17 al 26 de marzo en el portal del Instituto www.ijf.cjf.gov.mx.
La maestría será en modalidad presencial en las sedes Zapopan, Ciudad de México y Guanajuato, de abril de 2017 a noviembre de 2018. Ciclo de conferencias El constitucionalismo mexicano a 100 años de distancia. Se llevarán a cabo el 16 de marzo a las 13:30 horas y el 24 de marzo a las 17:30 horas en la extensión Morelos de la Escuela Judicial. Informes a través del correo ijfmor@correo.cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso en la parte final del programa conversando con la jueza Nancy Elizabeth Sánchez Corona sobre este tema del juicio de amparo y el nuevo sistema de justicia penal. Y ahora vamos a la parte de la capacitación, porque ya nos expuso en esta charla y es un poco complejo, ¿no? Armonizar, por ejemplo, el amparo con estas nuevas reglas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cuanto a capacitación? Definitivamente la capacitación es fundamental para poder entender las bases del nuevo sistema penal acusatorio y no incurrir en el estar cayendo siempre otra vez las prácticas que ocurrían en el sistema tradicional. Entonces es fundamental tanto para garantizar que se tenga un juez competente y capacitado, que haya este tipo de cursos y de actualizaciones también de ellos, no solo en los titulares, sino también que haya una interacción con los litigantes y destacar también la actuación que han llevado a cabo, por ejemplo, el Instituto de la Defensoría Pública, donde de verdad se han destacado los defensores en su función. Se estima, un dato le comento, que casi más del 70% de los asuntos a nivel federal los están llevando defensores públicos federales, ¿no? Bueno, pero en el tema de los jueces, recientemente se realizó aquí en la Escuela Judicial un curso de actualización en este tema particular del que estamos hablando. Y usted estuvo ahí como ponente. ¿De qué se trató? ¿Qué temas se han abordado? Se han tratado diferentes temas, sobre todo lo que se ha tratado de aprovechar es la experiencia de cada uno de los juzgadores en sus diferentes entidades federativas, desde el punto de vista del juicio de amparo y sobre todo destacar las tensiones, insisto, que existen entre el juicio de amparo y el nuevo sistema de justicia penal. De manera que nos pueda sensibilizar a los juzgadores de amparo para entender el sistema y no romper con los principios fundamentales, porque entonces no tendría sentido toda la reforma constitucional ni se lograría la finalidad que se pretende con este nuevo sistema. ¿Ustedes son jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal? Nosotros somos los que estamos o que estuvimos en estos cursos de actualización. Fundamentalmente en estos últimos cursos somos jueces de distrito de amparo con competencia en materia penal, es decir, quienes podemos revisar la legalidad y constitucionalidad de las determinaciones que emita un juez especializado en el sistema penal acusatorio. ¿Cuál es el reto para una jueza como usted? Tener que resolver sus asuntos, estudiar sus asuntos y además no dejar de lado la capacitación. Es un doble reto, sin embargo, también me imagino que todos mis compañeros compartirán la opinión. Es un respaldo que nos da también el Instituto de la Judicatura mediante esta capacitación, porque nos permite tener un mayor conocimiento, insisto, la sensibilidad de comprender lo que va a representar o hasta dónde trascendería una determinación que nosotros podamos emitir con motivo de un juicio de amparo. Y en estos cursos, ¿cuál es la metodología? ¿Conferencias, tienen talleres, hacen simulacros? ¿Cómo realizan ustedes esa capacitación? La verdad es que un poco de todo, y es muy interesante porque ha habido ponencias donde partimos desde la cuestión teórica, luego hay aportaciones, lluvia de ideas, cada uno pues aporta lo que le ha tocado resolver en determinado caso, y eso nos permite también confrontar los diferentes posicionamientos que cada uno de nosotros podamos tener frente a un determinado asunto. Otra situación es que dentro de la dinámica que ha sido pues muy abierta y nos ha permitido expresar de manera espontánea nuestras inquietudes y dudas, se ha llegado también a hacer simulacros, ¿verdad?, de algunas audiencias o juicios para poder entender la mecánica y la complejidad de la representación, del desarrollo de este tipo de audiencias y la complejidad, insisto, de las determinaciones que pueda llegar a tomar un juez de control en un breve término, en el mismo momento que tiene frente a sí a las partes. Sabemos incluso, no sé si en este curso en particular, a veces tienen profesores que vienen de Chile, que vienen de Puerto Rico, para compartirles las experiencias de lo que se hace en esos países.
Claro, eso es un aspecto muy importante y es muy válido que nosotros podamos allegarnos de los conocimientos que tengan en otros países. Nos refuerza, pues, algunos principios sobre los cuales descansa nuestro propio sistema penal acusatorio. Sin embargo, sí cabe mencionar que hay diferencias en el tipo de audiencias, en la forma de llevarlas a cabo, pero sobre todo en la exigencia de la fundamentación y motivación para determinadas resoluciones. En algunos países como Puerto Rico, por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad también a través de las capacitaciones del Instituto de la Judicatura de acudir a ese tipo de audiencias, ellos pueden verificar que los jueces en esos países pues tienen una fundamentación mucho menor de la que nosotros podemos exigirnos aquí en el Estado mexicano, porque estamos muy acostumbrados a exigir pues mayor explicación por parte del juez. Y eso es lo que ha también llevado a que se complique y que se tense más todavía el juicio de amparo frente al sistema penal acusatorio. Ahí cabría destacar la última contradicción de tesis resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concluye finalmente nuestro alto tribunal que para efectos de considerar si una determinación de vinculación a proceso está fundada y motivada, no habría que atenderse en estricto a las consideraciones de la resolución que por escrito se emita, sino que para ello bastará y será suficiente el audio, el registro de la audiencia, donde verificaremos el desarrollo, las peticiones de las partes y sobre todo la determinación y las consideraciones en que se haya sustentado el juez para concluir en determinado sentido. Bien, pues jueza Nancy Elizabeth Sánchez Corona, agradecemos mucho que nos haya acompañado y antes de irnos le quiero pedir una breve reflexión sobre esta, como usted mencionaba, ¿no?, compleja relación que se da entre el juicio de amparo, que es muy especializado, ¿no?, y estas nuevas reglas del sistema penal acusatorio. Sí, claro. Aquí me parece muy importante destacar que si bien es cierto el juicio de amparo exige cierta técnica en el estudio de algunas violaciones, también habrá que ser conscientes de la trascendencia en cuanto a lo rigoristas que podamos ser al analizarlas, porque vendríamos a romper, insisto, con los principios que son fundamentales para que pueda funcionar el nuevo sistema penal acusatorio en cuanto a que se pueda administrar justicia rápida, pronta y expedita, pero sobre todo efectiva. Y esa reflexión pues queda sobre la mesa y sobre todo para los litigantes, ¿no?, para los abogados. Desde luego. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, le esperamos pronto por acá. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted también por su atención. Recuerde que lo esperamos la próxima semana con las actividades de la Escuela Judicial. A nombre del equipo de producción, le agradezco su atención. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.